Hola, ¿cómo están? Estamos presentando nuestro segundo podcast, Conversemos de Derechos. Desde Personería Municipal de Venta Quemada les extendemos un cordial saludo. El tema de este segundo podcast es violencia intrafamiliar. Para el tema tenemos dos invitadas súper especiales. Les presento a la doctora Magdalis Vargas Vaca. Ella es personera delegada para asuntos de infancia, adolescencia y familia. Hola, muy buenas tardes. Como lo acaba de mencionar Lila, mi nombre es Magdalis Vargas Vaca, soy la personera delegada para la protección de la infancia, la adolescencia y la familia en la ciudad de Tuna. Agradezco primero que todo pues este escenario donde la personería quiere llegar a la protección y a la garantía de los derechos fundamentales de cada una de las personas que se vinculen a este tipo de programas. Y pues obviamente son estrategias, herramientas que nos permiten llegar quizás más allá de lo que podemos hacer detrás de un escritorio. Bueno, gracias, doctora Magda. Desde la Personería Municipal hemos evidenciado casos de violencia intrafamiliar en el contexto de trabajo normal. Se evidencia abuso psicológico, se evidencia maltrato físico, podemos evidenciar incluso dominio o económico, represión económica, violencia económica. Doctora Magda, desde su amplio camino en procesos de familia, ¿cómo empieza esta violencia intrafamiliar en la unidad, en la familia? Bueno, quizás la experiencia me ha permitido no tener una sola conclusión, sino de pronto a través del tiempo concluir. A ver, les comento, desde el año 2008 me empecé a desempeñar como comisaria de familia en el municipio de Soracá, por alrededor casi de 15 años. Posterior a esta experiencia laboral, me vinculé a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos como docente, donde pues toda mi pedagogía, mis conocimientos se aplicaron pues en Derecho de Familia, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Trabajo Social. Actualmente me desempeño, ya llevo 2 años, como personera delegada para asuntos o la protección de la infancia, la adolescencia y la familia en la ciudad de Tunja. Y quizás este bagaje me ha permitido conocer múltiples orígenes de la violencia. Podemos decir que la violencia se puede derivar como algo cultural, como una problemática de crianza, como una cultura machista, como también algo que se ve reflejado y enaltece quizás al funcionario público, y es este tipo de trabajos. Es llegar a las familias, es llegar a los sectores donde quizás detrás de un escritorio no podemos llegar, sino todo lo contrario. Es generar cultura de denuncia en las poblaciones que lo necesitan y nos necesitan, y desde ese escenario incrementar el número de denuncias, quizás sin atreverme a decir que el número de casos se aumente, sino por el contrario, se aumenta la cultura de denuncia. Puede ser un factor, como también puede ser quizás estamos quizás el mismo empoderamiento de la mujer nos ha llevado a salir un poco de la sumisión, nos ha llevado quizás hoy tenemos mamitas que son cabeza de hogar y asumen responsabilidades sin el acompañamiento quizás paterno, y eso ha hecho que la mujer cada día se empodere más y denunciamos, no permitamos, desde el tema de la capacitación misma, desde el tema de quizás nosotros poder llegar con esos mensajes que hoy queremos llegar a todas las comunidades, como lo mencionó hace un momento. Hemos conseguido quizás herramientas donde las mujeres ya no callamos, ya no permitimos. Hace algunos años, cuando la comisaría de familia, cuando inicié como comisaria de familia, llegué a un lugar, a un municipio donde antes no había comisaría de familia, y empezar a trabajar en ese tema de prevención, de atención,
nos llevó a concluir que los casos con el tiempo se iban aumentando, pero no porque de pronto aumente el número de casos, los hechos, las situaciones, sino que el tema cultural, la denuncia, se ha logrado quizás direccionar donde tenemos que llegar. Y eso eleva el número de casos. Son muchos factores realmente que, que así como grosso modo nos permite identificar la misma experiencia que tenemos respecto al tema de las violencias. Siendo una cultura machista, como nos comenta, el rol de la mujer en la casa, su misión, eh, mm, hace que el maltrato sea más evidente, ¿sí? Bueno, en las instituciones educativas hay mucha capacitación y empoderamiento de la mujer. Ahorita muy pocas mujeres se encuentran sin estudio. Ellas, como decía su merced también, son el pilar de la familia. ¿Sí? No importa, tienen sus hijos, les toca salir adelante como madre, cabeza de familia, siendo, vuelvo, una cultura machista, cómo hacerle entender a la mujer que tiene el poder y que debe desligarse de ese control del hombre en su hogar. Bueno, hay muchas herramientas. El tema de la formación, de la educación, de ir a una institución educativa permite que vayamos cada día mejorando más en conocimientos, adquiriendo herramientas que nos aíslen de ese eslabón que se viene o que cargamos quizás al hombro desde hace muchos años o que se ha visto a través de la historia. Pero hay muchas situaciones dentro de los contextos educativos sin ir más allá. No nos anticipemos al contexto educativo. Empecemos desde la crianza. Desde que yo le digo a mi hijo varón, le digo, el azul es para los niños, el rosado es de las niñas. El juego de losa o de alzar el bebé es un trabajo de la niña. Eso no es cierto. Desde ahí empezamos con unos, quizás con unos, empezamos a involucrarnos en ese mismo machismo, lo que nos lleva quizás a nosotros a empezar a sembrar esa raíz machista. Pues si realmente nosotros somos quizás a veces las mismas mujeres quienes nos encargamos de generar como ese estereotipo y fomentar ese machismo. Eh, y no solo eso, nada más cuando el niño se cae y le decimos los hombres no lloran. Sí, son cositas mínimas que se van reflejando en la crianza y en los procesos de crianza que nosotros estamos acostumbrados. Hay una dualidad ahí, doctora Liz, en el hecho de que sí, somos una cultura machista aquí en nuestra región cundiboyacense. Pero la violencia intrafamiliar no va exactamente, inclusive solamente a la mujer. También tenemos hombres afectados. ¿Qué porcentaje de hombres afectados hay acá o cómo se manejaría este tema de que los hombres también deben denunciar? Bueno, eh, no podría en este momento quizás generalizar en el tema de dar un dato mal informado, pero sí es evidente que las violencias en los hombres puede ser que sean menores, como puede ser que ellos no se atreven a denunciar, que es otra situación totalmente diferente. Pero si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al sistema normativo, desde la ley 294 del 96, la ley 575 del año 2000, pues son normas donde nos dan como esos parámetros para trabajar un hecho de violencia. Y si bien la misma ley en su artículo primero, como es la 575, nos dice que la violencia es todo acto que perturbe la tranquilidad física, psicológica, emocional, sexual, exacto, pues si realmente desde ese margen normativo nos dice que eso es violencia, en ningún momento, como quizás suele decir, la ley está hecha para las mujeres. La ley es clara y está dada para los actos que perturban la tranquilidad dentro del contexto familiar. Entonces, no, indistintamente estamos hablando de un hombre o de una mujer, solo que sí es evidente que el hombre no se atreve a denunciar como quizás sí lo ha venido logrando hacer la mujer. Y eso hace parte del proceso de empoderamiento de la mujer misma. Hablemos de la trascendencia que tiene la violencia intrafamiliar desde sus orígenes allá, desde
cuando somos niños, niñas, desde esos tips que daba su merced de que los hombres no lloran, de que las mujeres son las que arreglan, de que ese sexismo. Estando en esa mentalidad, yo como mujer, entro a una relación, ¿cómo sugeriría su merced o en lo que ha vivido en su trayectoria laboral, puedo quitarme ese velo ahí y decir, no, venga, sí, yo fui abusada, no necesariamente psicológicamente, sexualmente, pero yo fui abusada verbalmente, físicamente, y es lo que entro a recibir en una relación. Y adicional, vamos un poquito más allá, esa relación con unos niños de por medio, con una familia constituida, va a seguir agrandando la ola de violencia intrafamiliar. ¿Cómo manejamos eso? Pues de por sí que esto ha sido algo que siempre ha existido y realmente tanto el sistema normativo ha venido evolucionando con la misma evolución social, a la par de la evolución social, y contamos con la ley 1257 del año 2008, que es la ley de violencia contra las mujeres. No necesariamente violencia intrafamiliar, como lo acabamos de mencionar, dentro del contexto familiar, sino por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Entonces, desde aquí, ese sistema normativo nos viene amparando y pues sí, efectivamente lo vemos y lo comento con ustedes, lo vemos muy reflejado o empiezan sus primeros pinitos en el tema, por ejemplo, de las relaciones sentimentales, nada más desde el contexto escolar, desde las instituciones educativas, cuando la niña se ve obligada quizás a no verse minimizada o más bien a someterse a minimizarse, teniendo en cuenta que o no fuma o no toma con su pareja o bueno, son muchos hechos y eso lo hemos visto reflejado en las instituciones educativas y en efecto cuando se quiere tomar una acción respecto a ese hecho que es una violencia, a veces si acudimos a la comisaría, en la comisaría, pues como no es una violencia intrafamiliar, como lo contempla la ley 575, obviamente con cada una de las funciones asignadas tanto en la ley de infancia y adolescencia como en sus respectivas modificaciones, pues son casos que a veces se aíslan y nos quedan sin un tratamiento, quizás sin un acompañamiento, pues porque eran novios de pronto, ¿cierto? O simplemente una relación sentimental, pero por eso el sistema normativo ha venido transformando a la par de la transformación social y es así que hoy contamos con esta norma de la ley que protege a la mujer por el hecho de ser mujer y asimismo, pues hay unas acciones a seguir. Efectivamente, hay procesos que garantizan precisamente esos derechos fundamentales que protegen a la mujer por su condición de ser mujer y va en contra, como en contravía de todo lo que se viene presentando. Realmente la violencia llega a ser violencia intrafamiliar cuando se da dentro del contexto familiar. De lo contrario, es violencia de género y también contamos con los procedimientos, también contamos pues con competencias respecto a este tema que nos garantizan pues y hoy día nos llevan a no permitir que se ejerzan esos actos de violencia en contra de nosotras las mujeres. Eso hace parte, hoy día tenemos colectivos, tenemos muchas herramientas de que echar mano y este tipo de herramientas que celebro nos permiten a nosotros pues como ir diluyendo a través del tiempo esa aceptación que teníamos respecto a la violencia contra la mujer. Bueno, gracias por esta aclaración de conceptos. Aprendemos todos acá. Dejar claro entonces, violencia intrafamiliar dentro del contexto, dentro de la unión, padre, hijo o como esté constituida la familia, abuelos, tíos. Sí, sí. Y violencia de género fuera de la familia, todo lo que pueda ser maltrato psicológico, sexual, económico contra la mujer. Vamos un poquito más allá, doctora María. Yo quiero diferenciar algo y es el género. Si nos vamos al término del género, tenemos género masculino y tenemos género femenino, ¿cierto? Pero hay hechos que quizás son determinantes para poder clasificar los tipos de violencias. Entonces, por eso reitero, y creo que en la pregunta anterior ya lo mencionamos, en que el hombre también es víctima de violencias, de muchas maneras. Y me atrevería a decir que en el tema psicológico quizás más, en algunos eventos también que las mujeres.
también son víctimas. O sea que la ley 1257 de 2008 es violencia de género exclusivamente para la mujer. Esa es para la mujer, violencia contra la mujer. Ah, muy bien, listo, gracias. Ahora quiero invitar a la conversación a la comisaria de familia del municipio de Venta Quemada. Doctora Lady Diana, acompáñenos, por favor. Buenas tardes, doctora Magda. Buenas tardes. Me agrada volverla a ver, a compartir este escenario con usted. Hemos sido compañeras en esta labor de comisaría de familia en los municipios, tanto de Soracá como de Venta Quemada. Nosotras hay compañeras, colegas, y afrontando, como su merced lo decía desde el comienzo, que nos tocó llegar a una comisaría sin equipo interdisciplinario, sin muchas, digamos, herramientas para trabajar este tema de la violencia en el contexto familiar. Tenemos la gracia, digamos, de haber trabajado y de seguir trabajando por esa comunidad, por lo que es los niños, las niñas, los adolescentes y especialmente la mujer, la mujer que nos damos cuenta que han normalizado la violencia en su contexto familiar, que ha normalizado el consumo de alcohol de su pareja, que ha normalizado la mala palabra, el golpe, y que en algún momento no tenían una institución a donde acudir a denunciar o por miedo no lo hacía. Hoy por hoy, al trasegar de más de 20 años, vemos que las comisarías de familia se han fortalecido precisamente para prestar un mejor servicio a la comunidad. Hemos fortalecido en cuanto a la capacidad humana de las comisarías de familia, los equipos interdisciplinarios, las capacitaciones que nos han brindado, y hoy por hoy puedo decir, agradezco al doctor Edilson Romero, personero municipal de Venta Quemada, con quien hemos trabajado de una manera articulada en la prevención, en la protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia en nuestro municipio. Realmente este trabajo de prevención, todas estas actividades y estrategias que se vienen realizando son muy importantes para, de esta manera, no podemos decir erradicar, que sería lo más, o sea, lo que más queremos, pero sí podemos decir para minimizar este flagelo que pues no solamente a Venta Quemada está afectando, sino que también a otros municipios, a departamentos y en general a nivel del país estamos con unas estadísticas muy altas en cuanto a la violencia en el contexto familiar. Si trabajamos articuladamente, pues podemos ver mejores resultados, podemos ver, decía la doctora Magda, la denuncia no es un motivo de alarma, sino de pronto, oiga, venga, mire, todas estas estrategias de prevención han servido porque ya la gente, las mujeres, en su contexto familiar ya no normalizan estas conductas, sino que ya podemos denunciar, podemos acudir a unas instituciones que nos protegen y que nos garantizan nuestros derechos. Nos dicen que las comisarías se han fortalecido en su equipo de trabajo. ¿Qué herramientas, qué mecanismos le ofrecen a la persona víctima de violencia intrafamiliar, tanto en las personerías que nos pueden ofrecer, cómo nos pueden ayudar, como en la comisaría de familia? Doctora Magdalis. Bueno, voy a hablar desde la personería, en el caso particular desde la personería de Tunja. ¿Qué venimos haciendo nosotros dentro de nuestra facultad de vigilancia y control respecto a las actuaciones adelantadas en cada una de las comisarías de familia? Nosotros allí contamos con 6 comisarías de familia. Esa vigilancia y control hace parte de nuestra función como Ministerio Público, de garantizar un debido proceso y garantizar los derechos fundamentales a las partes involucradas en el tema de violencia intrafamiliar. Es así como nosotros podemos requerir los procesos, vigilarlos, cuando de pronto siente una de las partes que hay una desventaja, hay una inclinación quizás por parte del funcionario. Bueno, son un sinnúmero de
digamos, de inconformidades por parte de los usuarios de estos despachos administrativos, donde nosotros nuestra función es precisamente garantizar derechos fundamentales y en este escenario lo hacemos desde una verificación, un acompañamiento, una intervención administrativa dentro de un proceso administrativo que se lleve a cabo en las comisarías de familia. Eso implica que ya hay una denuncia, que ya hay un proceso de violencia intrafamiliar, que conforme a la ley ya se han tomado unas medidas de protección. Me imagino, doctora, no sé si su merced la refiere o la refiero yo al tema del proceso de violencia intrafamiliar. Y pues desde nuestro quehacer es como esa nuestra función, garantizar esos derechos, vincular a las partes, que se tenga un debido proceso, que en caso de ser necesario pues se tomen las medidas administrativas respecto a la protección y la garantía de las partes, que si es necesario vincular, por ejemplo, a un menor de edad, que se haga su proceso de restablecimiento de derechos, que se garantice a través de estos procesos y de estas entidades que deben ser garantes de derechos, que se garantice la atención inmediata, la atención oportuna y la atención integral respecto a los temas de violencia en los casos que se nos vienen presentando. Esa es como nuestra función como Ministerio Público y pues nada, que nuestra comunidad, en el caso de la población tunjana, podamos nosotros responder a ese voto de confianza que nos tienen como Ministerio Público, poder garantizar y poder ser útiles dentro de un debido proceso, dentro de una garantía de derechos. Personería Municipal de Venta Quemada.